Tenemos entonces una última presentación de la jornada que habíamos previsto dentro de este bloque de estrategias de alimentación. Como hemos comentado muchas veces, nosotros estamos muy convencidos, todo el grupo de investigación, de la necesidad de una mirada cada vez más integrada, donde se combine producción, reproducción, salud, aspectos ambientales y también sociales, y en esa dirección nos vamos moviendo. Entonces ahora vamos a tener una segunda presentación, de nuevo focalizada en los partos de primavera del año pasado. Va a estar a cargo de la doctora, el doctor Lourdes Adrien. Lourdes es docente de la Facultad de Veterinaria, tiene un doctorado hecho en Brasil y además es la responsable del manejo y la gestión de la plataforma de investigación en lechería en la EMAC, y Lourdes va a estar presentando estos aspectos. La presentación de Lourdes es manejo de la alimentación durante primavera-verano, con foco en el impacto sobre condición corporal y salud de ubre de las vacas paridas en primavera. Adelante, Lourdes. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Gracias por conectarse, por estar presente. Como ya han mencionado todos mis compañeros, para nosotros es una gran responsabilidad también hacerles llegar un poco de información sobre este trabajo. Como Pablo mencionó, vamos a presentar este trabajo, lo hemos hecho en conjunto con la doctora Graciela Mendina, que es estudiante de maestría. Hoy me toca presentar a mí, pero hemos trabajado no solamente en la presentación, sino durante todo el año juntas, enfocadas en esta área, además de todo lo que mencionó Pablo. Me voy a centralizar, como Pablo mencionaba, en el experimento que Noel presentó, en el experimento de las 3 estrategias de alimentación, y en particular voy a comenzar hablando de lo que ocurrió respecto al estado corporal y la reproducción de los animales de los 3 tratamientos. Los objetivos entonces de esta parte fueron evaluar la evolución del estado corporal, evaluar la evolución del estado corporal de estos animales, de los 3 grupos, como un reflejo de cómo fue el balance energético de los animales, y a su vez determinar cuál fue la proporción de animales que habían reiniciado la ciclicidad ovárica posparto en 2 momentos luego del parto. La metodología que utilizamos para estas variables fue primeramente evaluar el estado corporal. Se hizo durante todo el año, evaluaciones cada 15 días, siempre respetando la observación de un único observador. Usamos una escala del 1 al 5, donde 1 es una vaca en bajo estado corporal, muy flaca, y 5 es una vaca gorda. Y también evaluamos el peso vivo de los animales cada 30 días. Y respecto a los parámetros reproductivos, lo que hicimos fue hacer una revisación ginecológica de los animales en 2 momentos, a los 21 días posparto y a los 60 días posparto. El objetivo era detectar la presencia por ecografía de un cuerpo lúteo, que es la estructura que nos indica que el animal tuvo una primera ovulación y por lo tanto reinició la ciclicidad ovárica. A los 21 días es el momento que se considera el fin de puerperio, o sea, donde el animal ya debería tener un útero y un aparato reproductor totalmente recuperado luego del parto, y a los 60 días porque era el momento que consideramos para dar el alta para los siguientes servicios de inseminación artificial. Respecto a los resultados de estado corporal, que es lo primero que voy a presentar, aquí les presento lo que fue la evolución del estado corporal para los 3 tratamientos. Lo que tuvimos fue un efecto, aquí estamos evaluando todo el periodo, desde el preparto hasta los 270 días posparto. Hubo un efecto claro del tratamiento, como nos imaginábamos y como esperábamos. El grupo que estuvo estabulado, 100%,
con una dieta al libitum, presentó durante todo el periodo que evaluamos un mayor estado corporal. Principalmente diferenciado, lo que nos dio hasta ahora específicamente fue diferenciado al grupo que estuvo en el sistema mixto en las condiciones de cielo abierto. Eso sí, evaluamos todo el periodo, pero lo interesante que queríamos destacar de este gráfico es cómo fue la interacción entre los tratamientos y los días postparto. Primero, y también mencionarle otro aspecto que es importante, que ya Noel mencionaba respecto a los resultados de producción de leche. Si vemos el día 0 es el día del parto, si vemos el estado corporal que los animales tenían al momento del parto, sabemos que estuvo por debajo del estado corporal ideal que deberían de tener, pensando en lo que es la maximización de la producción de leche. El objetivo sería que los animales paran en un estado corporal de entre 3 y 3,25. Eso es lo que el criterio, lo que la bibliografía internacional recomienda, no más de ese estado, porque se sabe que si los animales paren con mayor estado corporal, hay otros problemas también asociados a la gran movilización de reservas. Entonces, lo ideal hubiera sido que los animales parieran con estados un poquito superiores a los animales que parieron en este periodo de primavera. La pérdida de estado corporal que se da es obvio y es considerable. Todos los animales luego del parto pierden estado. En este caso, la pérdida en la evolución de los 3 grupos en la lactancia temprana fue similar, sin diferencias. Y lo que sí es interesante es que a partir del día 180, el grupo que estuvo en estabulación y en alimentación al libitum se despegó de los otros tratamientos, o sea, se separó realmente, comenzó a ganar estado corporal de muy buena manera, y bueno, al momento que ya estamos, los animales todavía están en lactancia, estamos con estados corporales en torno al 3, por lo tanto, si los animales están preñados, están con muy buen estado corporal para volver a parir nuevamente. Ese era un poco el objetivo que deberíamos de tener respecto a la evolución del estado corporal. Y lo otro interesante que vimos respecto a las interacciones que hubieron entre los tratamientos es lo que sucedió con los 2 grupos del sistema mixto. Si bien en leche hemos visto que no hubo diferencias entre los 2 tratamientos, sí parece ser, hay una diferencia entre el grupo que estuvo del sistema mixto, que se estabuló dentro del galpón con mejores condiciones de confort. Hay una diferencia de estado corporal que aparece al final de la lactancia. Si uno mira solamente la leche, dice, bueno, no hubo efecto del tratamiento, pero hay que mirar todos, por eso estos trabajos son complejos, porque la interpretación no podemos evaluar solamente una variable. En estado corporal, este grupo que tuvo mejores condiciones, bueno, tiene mayor estado en este momento, y lo atribuimos a que estos animales que estuvieron dentro del galpón tuvieron mejores condiciones de confort, indudablemente no tuvieron que gastar la energía que gastaron los animales que estaban en el sistema cielo abierto para, por ejemplo, mitigar el calor. ¿Ah? Hay varias preguntas que fueron surgiendo que después al final de la presentación podemos retomarlas respecto a la inversión y si esto justifica o no. Bueno, hay que tener una mirada integrada, que en estado corporal aparecen cosas interesantes. También decirles que para evaluar obviamente el balance energético hay muchísimos otros indicadores y hay un grupo enorme de gente trabajando en este trabajo, en este proyecto, que con el tiempo vamos a ir teniendo realmente respuestas desde el punto de vista más precisas, pero ya con esto podemos ver algún efecto interesante, una interacción entre el tratamiento y periodo. Respecto a los parámetros de reproducción, nosotros, recuerden, tenemos un N, el número de animales que tenemos en cada tratamiento. Para esta aparición son 16 animales en cada tratamiento. Por lo tanto, los indicadores que podemos utilizar respecto a reproducción son limitados, pero siempre en los trabajos, en este tipo de trabajos, un parámetro que nos ayuda a entender qué pasa con la eficiencia reproductiva es el reinicio de la ciclicidad ovárica postparto. Bueno, qué proporción de animales reinician temprano o reinician más tarde,
en un tratamiento y otro. Como les decía, hicimos 2 revisaciones, o sea que es una foto de ese momento. Tratamos de elegir el momento 21 de posparto de cada animal, o sea, hacíamos monitoreos semanales, según el animal que cumplía esos días, se revisaba, y encontramos un efecto interesante de los tratamientos. Y el efecto estuvo en que el grupo que estuvo 100% estabulado tuvo una menor proporción de animales, aquí lo vemos en el cuadro aquí abajo, una menor proporción de animales con presencia del cuerpo lúteo si sumamos las 2 observaciones. En promedio nos da un 29% de animales con presencia del cuerpo lúteo en comparación a los 2 grupos del sistema mixto. La gran pregunta es, bueno, ¿por qué? Si los animales estaban con una alimentación ad libitum, o sea, podían comer todo lo que querían, ¿por qué nos lograron mejores resultados en reproducción? Bueno, la respuesta está en 2 motivos. Primero, los animales lograron una producción de leche muy superior a los otros grupos mixtos. Y como Noel bien presentaba, esa diferencia en producción de leche, que fue en torno de 8, 9 litros entre el grupo estabulado y los demás grupos, indudablemente que determina que el metabolismo de un animal, de los animales estabulados, es muy diferente de lo que sucede con una vaca que está con una producción casi 10 litros más abajo. Entonces hay una partición de nutrientes diferencial, y estos animales priorizaron, los del grupo estabulado, el grupo rojo, priorizaron la producción de leche y en detrimento de lo que fue los parámetros reproductivos. El estado corporal ya lo vimos, la recuperación se dio recién en los 180 días postparto. También hay un efecto que Noel mencionaba que se dio en leche, hay un efecto tal vez de la densidad energética de la dieta que afectó negativamente los resultados reproductivos. Pero el efecto del bajo nivel de reinicio en los animales rojos también lo hemos visto en otros trabajos, inclusive en las vacas que de este mismo experimento, pero con la aparición de otoño, las vacas que parieron en marzo, también encontramos ese mismo efecto de una proporción baja de animales ciclando, principalmente en las primeras evaluaciones postparto. Bien, entonces, concluyendo de esta parte lo que fue el estado corporal de reproducción, lo que nosotros usamos como indicadores del balance energético, de modo así general, bueno, el grupo rojo ya dije, bajo porcentaje de animales ciclando, pero lo interesante es que la evolución que tuvo también este grupo respecto al estado corporal sobre el final de la lactancia, muestra que con la alimentación, manejando la alimentación, podemos lograr buenas ganancias de estado corporal sobre la lactancia media o final. Los grupos que estuvieron en el sistema mixto, vimos que la evolución fue similar, pero algo sucedió con el grupo que estaba en el sistema estabulado, que logró mejores resultados, principalmente fue que el grupo rojo que tuvo muy poquitos animales que reiniciar. No vimos, como vimos entre los 2 grupos mixtos, no hubo diferencia, por lo tanto no podemos sacar demasiadas conclusiones, es muy similar la respuesta en reproducción, y también acuérdense en que la producción de leche de estos 2 grupos fue muy similar durante todo el periodo experimental. Respecto a salud de la glándula mamaria, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que evaluamos? Primeramente lo que queríamos era estudiar cuál era el efecto de estos 3 tratamientos que son bastante complejos, ya lo mencionó Noel, una estrategia de alimentación asociado a sistemas de estabulación diferenciales. Lo que vamos a presentar es la ocurrencia de mastitis clínica, le vamos a referir a la ocurrencia de primeros casos y también de casos recurrentes, y también vamos a presentar los resultados respecto a los agentes etiológicos que desencadenaron los casos de mastitis clínica. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, primeramente hacer una detección de los casos de mastitis clínica. Aquí hacemos 2 cosas. Primero, obviamente que estos casos teníamos al personal del tambo entrenado en que si aparecía una vaca con mastitis, deberían de obviamente registrar la información y avisarnos. Generalmente estábamos siguiendo caso a caso, y
por un lado, entonces, la rutina de ordeñe, los primeros chorros, al inicio del ordeñe es fundamental para poder encontrar la mastitis clínica, y lo segundo que hacíamos, que era como un control de calidad que hacíamos con Graciana, era utilizar la información del recuento de células somáticas individual de cada animal para hacer el seguimiento de los animales. Si notábamos, por ejemplo, que el recuento de células somáticas en la leche de ese animal había aumentado por cómo venía, lo que hacíamos era ir al ordeño y revisar ese animal y detectar si había una mastitis clínica que no haya sido detectada. De cada caso de mastitis clínica se sacó muestra en condiciones estériles para hacer cultivo bacteriano de esa leche. Trabajamos con el laboratorio Rubino durante el año 2019 y este año estamos trabajando con el laboratorio LDS Uruguay. Fundamental para nosotros tener, y para este tipo de experimento, tener el resultado del agente etiológico por todo lo que vamos a ver más adelante. Y bueno, y los muestreos, los mismos muestreos que se hacían para composición de leche que Noel presentó, también usábamos los datos de recuento de células somáticas para estudiar y elaborar los indicadores de mastitis. Respecto a los nuevos casos, a la mastitis clínica, entonces, respecto a los nuevos casos de mastitis, aquí les presentamos, tenemos en cada columna, tenemos el tratamiento, y aquí tenemos los meses calendario. Tratamos de elaborar los indicadores que en cualquier predio comercial se podrían realizar, no estamos innovando en nada. Son los indicadores que están indicados realizar para hacer el seguimiento de la mastitis clínica. Entonces, uno de los parámetros que se utiliza es, bueno, qué cantidad de vacas con mastitis clínica, o sea, vacas que presentan un caso por primera vez, tenemos sobre el total de los animales que había, en este caso, en cada tratamiento. ¿Tá? Cada tratamiento es como si fuera un rodeo independiente. ¿Qué encontramos? Bueno, pero ¿cuánto tenemos que tener de mastitis clínica? Bueno, un objetivo porque trabajar en mastitis sin tener objetivo es muy difícil. El objetivo debería ser tener no más de un 3% de primeros casos por mes. Es un objetivo bastante desafiante. ¿Tá? Pero cuando vamos a comparar con nuestros datos, acuérdense, trabajamos con un tratamiento que tiene 16 animales, por lo tanto un animal, disculpe que se me apreté algo que me hizo unas líneas ahí, no sé ahora cómo sacar esas líneas, no importa, pero acuérdense que trabajamos con un N de 16 animales, por lo tanto, un caso que tuviéramos de mastitis clínica nos implicaba un 6% de incidencia. Entonces, tengan en cuenta que los números que vemos acá, obviamente que están en relación a los animales que teníamos en cada tratamiento. Lo que vemos es que, principalmente en los dos grupos que estuvieron en el sistema de tabulado 100% y el sistema mixto que accedía al galpón, vimos una concentración de primeros casos que se dio principalmente al principio de la lactancia. Esto es totalmente esperable a cualquier sistema. Los animales durante los primeros días de la lactancia, primer mes principalmente, podemos ir hasta el segundo mes, tienen mayor riesgo de tener mastitis, principalmente por las condiciones metabólicas y inmunitarias que tiene el animal, lo predisponen a la mastitis. El grupo que estuvo en el cielo abierto tuvo muy buenos datos porque tuvo una concentración de casos en agosto, 2 casos más o menos, con ese porcentaje, y después, durante varios meses, no hubo casos de mastitis, por lo menos casos nuevos de mastitis. Y eso ocurrió también en los 3 grupos. Ustedes ven que hay meses que no hay porcentaje, quiere decir que no tuvimos casos nuevos. Ahora, en el grupo verde, tuvimos también, nuevamente, y en este grupo también, tuvimos una incidencia mayor de primeros casos en los meses de diciembre, enero, y algunos casos nuevos también en febrero. Nos presentó que sobre el final de diciembre, tuvimos 2 eventos que pueden haber condicionado mayor incidencia de nuevos casos en las vacas que estuvieron a cielo abierto. Fue la lluvia, hubieron 190 milímetros de lluvia en diciembre, y también en enero, sumado a periodos de tabulación
todo el día que hubo debido al bajo stock de pastura. Entonces, los animales estuvieron encerrados y todavía llovió bastante. Entonces, hubo un aumento en los casos en el grupo verde. Así todo, si no llueve y no hay problemas ambientales, aparentemente este grupo tiene muy buenos indicadores. Lo otro que se utiliza para mastitis son los casos recurrentes. Los casos recurrentes se refieren básicamente a casos que se trataron una vez, pasaron 14 días y los animales vuelven a presentar mastitis. Eso indudablemente que básicamente va a estar asociado a dos cosas, pero uno de los factores más importantes es el tipo de microorganismo que desencadena estas mastitis. Hay microorganismos que tienen muy buena tasa de curación, o sea, la vaca se enferma, la trato, y se mejora, se cura, y hay microorganismos que la trato una vez, no mejora, la trato de vuelta, recurre. Entonces, eso es muy importante, asociado principalmente a la gente. Como ven, y acá sí quería hacer una mención especial, como está arrancando esto, ahí, el grupo, acá se destaca el grupo que estuvo a cielo abierto, tuvo muy poquitos casos. La barra amarillita es la cantidad, la proporción de casos recurrentes. Si sumamos el total de casos que han habido hasta este momento en los tres grupos, los casos recurrentes en el grupo verde fueron muy bajos y los otros dos grupos fueron mayores. Los grupos que estuvieron tanto en estabulación constante en el sistema cama caliente, como estabulación parcial en el sistema cama caliente. Como ven acá, pueden ver que la incidencia de nuevos casos fue bastante pareja si sumamos el total de casos en los tres tratamientos. La diferencia está en los casos recurrentes. ¿Y a qué se deben esos casos recurrentes? Bueno, aquí les presentamos los resultados de los aislamientos que tuvimos de los casos de mastitis. Y un mensaje claro que les queríamos dar. Primeramente, ustedes ya saben que principalmente en Uruguay, hay colegas acá, hay gente, productores de la región, pero en Uruguay, hasta ahora lo que sabemos es que la mastitis contagiosa es la principal causa, principalmente Staphylococcus aureus. Si tenemos microorganismos contagiosos, el problema es grave y tenemos que trabajar en ese sentido. En este experimento tuvimos muy poquito, un caso, esto fue Staphylococcus aureus, uno de los agentes principales, como me decía, agentes contagiosos. Tuvimos una vaca, puntualmente, que tuvo aislamiento. Esa vaca sospechamos que es una vaca que vino, que desde que parió ya vino portadora de esta bacteria. Es muy común que esta bacteria genere mastitis ya desde el periodo del preparto. Y después tuvimos un caso también de corinobacterias. Ahora, lo que nos interesa es esta parte del cuadro. La mayor cantidad de mastitis y la mayor cantidad de aislamientos que tuvimos fueron microorganismos megaambientales. Y esto está totalmente de acuerdo a lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas con alta carga animal, con mayor densidad de animales, con sistemas de estabulación donde la materia fecal, el barro, está a la vuelta del animal. Entonces, los resultados respecto a los agentes etiológicos están de acuerdo a lo que esperábamos. Les menciono esto que ven acá, no tienen por qué conocer las bacterias, pero Serratia marsens, esta bacteria, para los que estuvieron en las jornadas del año pasado, el año pasado en la aparición de otoño tuvimos un grave problema de mastitis en el grupo que estuvo 100% estabulado. Gabriel mostraba datos que tuvimos que hacer un recambio de la cama, después que pasó el otoño-invierno, porque las condiciones de la cama eran totalmente desastrosas. ¿Y por qué cambiamos? ¿Por qué decidimos cambiar y no de repente reponer? Porque teníamos un problema de contaminación de esta bacteria. La cama estaba contaminada por esta bacteria, es una bacteria muy complicada, no se curan los animales, por lo menos la experiencia que generamos es que es muy difícil de tratar un animal por esta bacteria, y lo que reporta la bibliografía es un caso totalmente nuevo, porque no hay muchos brotes a nivel mundial de esta enfermedad. Pero lo importante es que después que nosotros logramos cambiar la cama, no tuvimos ningún aislamiento más, no tuvimos más problema con la serratia. O sea que la serratia se nos generó en esa cama de malas condiciones. Después que logramos estabilizar la cama, hasta el momento no hemos tenido ni un aislamiento más, tanto en el grupo rojo como en el grupo azul, que son los que están en el sistema de cama caliente. Las otras bacterias, coli,
Y estas otras bacterias son las típicas bacterias medioambientales. Aquí tenemos, llama la atención que el grupo azul tuvo aislamientos de estas bacterias que son también complicadas, Klebsiella, por ejemplo, y Nocardia. Son bacterias que realmente tienden a la recurrencia, y esto también explica por qué tuvimos mayor cantidad de casos recurrentes en el grupo que estuvo estabulado parcialmente, mixto, estabulado parcialmente en la cama caliente. El grupo que estuvo en el sistema cielo abierto tuvo, por ejemplo, casos de Escherichia coli, pero se trataron y los animales se recuperaron, por eso no hubo recurrencia. Entonces, cerrando un poquito, como concluyendo, en estos casos la mastitis por agentes ambientales es la principal atención que tenemos que tener, en estos sistemas donde estabulamos animales. Y mensajes claros respecto a la mastitis. Tener en cuenta que el grupo que estuvo en el sistema mixto, estuvo a cielo abierto, tuvo mejores indicadores de mastitis, ¿tá? Pero esos indicadores estuvieron asociados, perdón, tengo el gato que seguramente arriba, estuvieron asociados al microorganismo que generó esta mastitis, ¿tá? El grupo que estuvo estabulado 100% en la aparición de primavera tuvo muy buenos resultados respecto a la mastitis, y lo asociamos directamente al manejo de la cama. La cama en este periodo, como Gabriel bien presentó, estuvo en condiciones excelentes. Entonces, cuando la cama está en condiciones excelentes, es muy probable que tengamos muy buenos resultados también respecto a la mastitis. Y los dos grupos en el sistema mixto, indudablemente que tienen efecto del sistema mixto en sí. ¿Por qué? Porque estos animales no salen solamente al ordeño, sino que van a pastorear, tienen acceso a caminos, acceso a barro. Hay otras condiciones del sistema que los expone a mayor riesgo de mastitis. Y como resultado y un mensaje general para las personas, los productores que estén pensando en este tipo de sistemas de mayor carga, ni que hablar si trabajamos en un galpón de estabulación, hay que trabajar y plantear protocolo de mastitis pensando en la prevención de estas enfermedades, de estas mastitis de origen medioambiental. Tener en cuenta que las bacterias, todas esas bacterias que mencionamos, están en la cama, pueden estar en la cama, pueden estar en el barro, ni que hablar que en la materia fecal de las áreas de encierro. Por lo tanto, tenemos que elaborar planes que reduzcan la exposición a esos patógenos. Y en ese sentido, mencionarles que nosotros desde que iniciamos este sistema nuevo en la EMAC, hemos implementado una rutina de ordeñe completa. Eso significa, por ejemplo, usar selladores, o sea, desinfectantes pre-ordeñe, de forma de reducir las bacterias que hay en la teta al momento de ordeñar. También otras recomendaciones a nivel general, realizadas por Yuken, que es uno de los principales investigadores de mastitis, es mejorar la higiene y el entorno de la vaca. Y por otro lado, también implementamos desde el año pasado la vacunación. La vacunación contra agentes básicamente gram negativos de origen ambiental. Nosotros luego evaluamos la vacuna para saber si hubo mayor o menor efecto. Sí, es una recomendación que se realiza por los autores, principalmente pensando en la reducción de los efectos que puede tener una bacteria o una mastitis de origen ambiental, pensando principalmente en Escherichia coli, o Klebsiella. Así que bueno, esos son los principales mensajes, estoy a la orden porque sin duda que deben haber surgido muchas dudas, así que bueno, muchísimas gracias.